Bueno, muchachos, un gusto nuevamente contar con su participación, saludándolos a todos y a todas que han tenido un excelente fin de semana. Pues nada, muchachos, agradecemos a los que se van conectando, a los que primera vez se conectaron. El viernes pasado estuvimos hablando, estuvimos iniciando el tema relacionado a la diferencia entre lo que es la interpretación y la comprensión. Y hoy muy importante, muchachos, lo primero, por acá nos preguntan, profe, ¿dónde está la monitora? Para los que no estuvieron el día viernes, les recordamos que nosotros ahorita vamos a tener módulo de lenguaje y nos vamos a estar con Valentina. En este caso, yo soy el que voy a estar acompañándolos en la tutoría de lenguaje durante todo nuestro módulo, que ya nos quedan que 2 semanas, incluyendo 3 semanas, incluyendo esta, ¿listo? Entonces ahí los saludamos a todos. Hola, buenas noches, Laura, ¿cómo estás? A Santiago, un gusto contar con su participación nuevamente. Recordarles, muchachos, cosas importantes para poder iniciar. Lo primero es que nos tenemos que renombrar. Entonces recordemos que lo primero que debemos hacer es ubicar en la parte inferior de nuestra pantalla este icono de participantes que les estoy señalando acá. Yo no sé si me puedan confirmar, por favor. No, Santiago, yo soy solamente tutor, ¿listo? Profesor, ¿vale? El monitor en este caso no vamos a tener ningún monitor. La idea es que pues podamos hacerlo así porque somos muy pocos, somos solamente alrededor de 14 personas, o vamos a hacer alrededor de 20 personas máximo, ¿listo? Natalia, ya vamos con eso, listo, ya vamos con esas dudas relacionadas a la hoja de ruta, pero primero tengamos en cuenta las siguientes indicaciones. Lo primero, muchachos, es poder renombrarlos. Entonces recuerden que en la parte inferior de su pantalla, en participantes, van a poder encontrar ese icono. Vamos a darle clic. Luego nos va a aparecer una pantalla que se llama participantes y ahí vamos a buscar un botoncito que se llama más. ¿Listo? Le vamos a dar clic y luego de ello nos va a aparecer esta pantalla, que es básicamente la de renombrar. Entonces lo que hacemos ahí es colocar simplemente nuestro nombre y apellido completo y le damos OK. Y listo, ahí ya tendremos la posibilidad nosotros de poder tomarles asistencia a los que están asistiendo a estas tutorías, ¿vale? Recordarles, muchachos, que nuestra tutoría de todos los días va a ser a partir de las 7 de la noche, martes, miércoles, jueves y viernes, incluyendo los viernes también para los que se preguntan. Y los días sábados les recomendamos, muchachos, tenemos talleres de formación, ¿vale? Este taller de formación del pasado sábado fue sobre oralidad. Pues los invitamos a que participen y no se lo pierdan. Y también pues a la monitoría que vamos a tener a partir de la próxima semana. Recuerden que nos encontramos en el módulo de lenguaje y pues nada, muchachos, es un gusto contar nuevamente con ustedes. El viernes hablamos sobre un tema muy, muy complejo, pero a la vez muy pertinente para lo que está sucediendo en nuestra sociedad colombiana. Y yo les voy a dejar un primer cuestionamiento importante en las encuestas para que por favor estemos muy pendientes y podamos analizarlo. Entonces la pregunta dice, responda según su criterio. ¿Considera que su nivel de lectura afecta o incide en la situación actual de su país? Entonces ahí ya tenemos 2 participaciones. Vamos a dar un minutico mientras resolvemos las dudas de hoja de ruta, ¿listo? Entonces yo les voy a dejar una hoja de ruta y van a poder contar con ella el día miércoles, es decir, el día de mañana. La vamos a descargar, la vamos a revisar el día de mañana entre todos y vamos a ir viendo cuáles son los elementos importantes y a partir de esa explicación, pues ustedes van a tener tiempo para desarrollarla. La idea es que la fecha única de entrega sea el 2 de septiembre. ¿Listo? Entonces mañana yo me comprometo a que ustedes tengan esa hoja de ruta y listo. ¿Cómo así, Natalia? ¿Hay alguna manera de ver la clase del viernes? Ah, sí, Natalia. Igual yo voy a hacer una retroalimentación ahorita a partir de la pregunta y la respuesta que nos va a aparecer en las votaciones. Entonces los invitamos a que participen. Hay todavía 2 estudiantes que no han votado, entonces quisiéramos escucharlos.
Por otro lado, muchachos, pues, profe, yo revisé hoy plataforma y ya hay una hoja de ruta. ¿Es esa? No, Daniel. La idea es que esa es una hoja de ruta antigua. Como te digo, entonces yo voy a diseñar una nueva hoja de ruta con los puntos que vamos a tocar ahorita, porque este módulo va a tener que ver y va a tener como objetivo principal el tema de la lectura y la escritura, ¿listo? Que es básicamente lo que conocemos como procesos lectoescriturales o lectoescritura, para hacerlo sencillo, ¿vale? Entonces, para que notación. Entonces, a la pregunta de considera que su nivel de lectura afecta o incide en la situación actual de su país, el 83% nos dice que sí, y el 17% nos dice que no. Entonces, yo quisiera, muchachos, así para que podamos comenzar de una manera muy dinámica, ¿no? Que usted pueda participar, pueda comentar en estos espacios, ya que somos pocos, por así decirlo. Entonces, yo quisiera saber de alguien que haya puesto sí, porque considera que la lectura sí afecta en la situación actual del país. Le voy a poner un ejemplo para que pues, posiblemente usted esté perdido. Bueno, este man a qué se está refiriendo. Es muy importante poder establecer en este tipo de espacios académicos la situación en la cual está sumida nuestro país. Nosotros el fin de semana tuvimos sucesos profundamente lamentables, que es básicamente la persecución permanente a lo que nosotros podríamos conocer como el derecho a la vida. Es muy importante que nosotros, como seres humanos que somos, empecemos a valorar la vida como un elemento importante, sea de cualquier lugar, sea de cualquier bando, sea de cualquier ideología. Todas las vidas son iguales y todas las vidas hay que defenderlas al mismo nivel y de la misma manera. Entonces, esas masacres ocurridas, que ahorita me cuentan, por ejemplo, que acaba de suceder una nueva masacre en Nariño, es muy importante en la medida en que nosotros como colombianos tenemos que acercarnos a ese tipo de realidades y tenemos que intentar entender por qué está sucediendo eso. Entonces, eh, básico, tener argumentos y fundamentos claros, nos dice Santiago Molina. Profe, bueno, ese es el comentario. Bueno, alguien más, alguien que prenda su micrófono, recuerden que sus participaciones van a tener puntos importantes en la hoja de ruta. Entonces, les repito, que es el icono que les va a aparecer, va a ser un punto en la hoja de ruta. ¿Qué quiere decir un punto? Ya lo vamos a ir viendo mañana en la hoja de ruta. Y si es un argumento así muy bueno, que nos diga mucho sobre lo que podríamos pensar. Entonces, es decir, si usted hace un argumento muy bueno, entonces ya no va a tener un punto, sino va a tener dos. ¿Listo? Entonces, para que se anime a participar. Entonces, no sé, muchachos, alguien que habilite su micrófono y nos salude, nos cuente qué opina. Entonces, Álvaro López, cuéntanos. Buenas noches, Andrés. ¿Me estás escuchando bien? Claro, Álvaro, cuéntame. Bueno, Cuéntanos. pues para mí lo más importante es que lo de la lectura es una escuela de formación. Lo que ha pasado con los muchachos, aparte de que es una decisión de ellos, también es importante considerar de sus padres que los asesoren. En el caso de los muchachos de aquí de Cali, pues tomaron una resolución y estaban en un sitio peligroso, en un barrio peligroso, pero hoy en día ya los muchachos no atienden a los padres porque los padres no tienen una formación suficiente como para orientarlos y ganarse el respeto de ellos, pero con buenos consejos y buenas ideas. Y el caso de Nariño, la misma razón, a pesar de que Nariño eran universitarios, porque eran cerca de 50 que estaban celebrando, pues era agrediendo una norma que era la de reuniones de más de 50 personas, todo esto,
en una zona donde hay mucha presencia de residuos de guerrilla y todo esto, pues eso se podía intuir, ¿no? De que era peligroso esas reuniones, pero a no ser de que yo no creo que a los 50 hayan tomado la decisión contra un buen consejo. Entonces esto es lo que está sucediendo, tanto para los jóvenes como para los viejos o los padres. La lectura es importantísima porque esa es la base de todo. Eso, gracias Álvaro, muy amable por tu opinión. Es muy pertinente y recuerden relacionar la pregunta, es decir, ¿por qué ustedes consideran que la lectura afecta o incide en la situación actual del país? Va a ser la pregunta del día de hoy. Por aquí nos dicen en el chat, Joshua, el no tener una buena comprensión lectora o un buen nivel de lectura mantiene a las personas ignorantes y a un pueblo que no piensa, y un pueblo que no piensa es un pueblo que no pelea. Muy bien, Joshua. Eh, por aquí, ¿quién más levantó la mano? Bueno, contarles para comenzar, porque la verdad es que el tema que ha sucedido este fin de semana me tiene bastante, no solamente conmovido, sino me tiene preocupado a nivel existencial como individuo que está aquí alejado de alguna manera de esos espacios en donde hay un conflicto permanente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la lectura nos sirve para establecer espacios democráticos, ¿no? Para preguntarnos sobre los prejuicios que yo tengo y sobre las opiniones que yo podría tener en relación a situaciones específicas como las que están ocurriendo en nuestro país. Entonces, hay un autor que me gusta mucho, que se llama Julián de Zuviría, y el man trabaja el tema sobre las 7 lecturas. Entonces, lo que él dice es que una persona que no tiene un nivel de lectura crítica es muy fácil de manipular. Es decir, una persona que no tenga la capacidad de leer, de interpretar los sucesos y los acontecimientos que suceden en su país, va a ser manipulado a través de distintos intereses. Entonces, la idea es que en este espacio que nosotros vamos a tener, la idea es que podamos mejorar ese nivel de lectura, ¿sí? Para que nuestra visión, nuestro enfoque con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra vida diaria, pues sea mucho mejor, o no mucho mejor, sino tengamos mejores herramientas para vivir en una sociedad democrática, en donde nuestros prejuicios, en donde nuestras opiniones, en donde nuestras ideas pues sean no solamente escuchadas, sino que podamos participar con criterio. ¿Listo? Entonces esa era como la reflexión que tenía al inicio, muchachos. Entonces vamos con el tema del día de hoy. Y vamos a hacer una retroalimentación para los que no estuvieron el día viernes. Entonces yo les estaba contando de alguna manera una experiencia que yo tuve con una obra de arte, ¿no? Una obra de arte que en este caso era la de Arturo Rivera. Entonces yo les preguntaba a ustedes ese día si habían tenido una relación semejante con una obra de arte. Daniel nos había contado que en algún momento de su vida, pues él había participado o la había asistido mejor con su familia al Museo Botero. Entonces yo le preguntaba a Daniel, ¿pero qué pasó? O sea, ¿tú entendiste esa obra? ¿Tú lograste de alguna manera una experiencia con esa obra? Y él me decía que no. Entonces yo le decía, ah, claro, a mí me pasó lo mismo cuando yo vi esta obra. Generalmente lo que a uno se le pasa por la mente es, ay, este caballo, por qué estar ahí ubicado? ¿Por qué Antonio Rivera está acá? Etcétera, etcétera. Pero, difícilmente uno como que no logra conectar con el significado que tiene este tipo de obras de arte, es decir, aquello que puede estar relacionado con el arte. Entonces, generalmente esto nos ha pasado a muchos. Pues aquí tenemos algunos ejemplos de esta obra de arte que yo quería comprender, pero que finalmente me di cuenta al finalizar de la exposición que no entendía. Entonces, lo que me pregunté es, venga, qué pasa, por ejemplo, cuando nos acercamos con la pintura, a la pintura
este tipo de ejemplos los estábamos colocando, porque los vamos a trabajar ahorita en un ejercicio. Con la fotografía también nos pasa mucho. Ya vamos a ver cuál es el objetivo que tiene todas estas imágenes. Con la arquitectura, por ejemplo. Entonces tenemos aquí estos monumentos conocidos, posiblemente algunos de ustedes los han estudiado. El cine también nos dice mucho, el cine. Estas películas también que son muy conocidas por nosotros. Entonces, de alguna manera, la idea es que yo traté de hacer como una metáfora de lo que, por aquí hay un comentario de Daniel. Para mí sí es importante tener un buen nivel de lectura, por si no podemos entender lo que estamos leyendo. Vamos a estar desinformados, ¿no? No vamos a poder opinar sobre temas de actualidad en nuestro país y tampoco vamos a poder diferenciar entre noticias o información manipulada, haciendo más fácil lograr un cambio. No te preocupes, Daniel, gracias por tu participación y estamos retomando la explicación que hicimos el viernes pasado. Entonces yo les estaba hablando sobre dos elementos importantes que yo considero que debemos tener en cuenta para saber qué es eso que nosotros llamamos lectura. Porque yo les preguntaba a ustedes, bueno, ¿qué es eso de lectura? Y a veces nos dicen en el colegio, bueno, leer es aquel que lee rápido, es aquel que es capaz de leerse un libro en 2 días, por ejemplo. O leer es aquel que, que entiende o puede interpretar de mejor manera los textos. Pero digamos que esa definición es muy ambigua. Hay también una idea relacionada a la lectura y es que el que lee, el que sabe leer, es aquel que lee mucho, es decir, aquel que consume muchos libros. Y eso, para mi opinión, es absolutamente errado. Si una persona no tiene las herramientas esenciales o no tiene conocimiento con respecto al proceso cognitivo, al proceso que usted hace mentalmente para leer, y no entiende, digamos, no es autocrítico con lo que está leyendo, difícilmente pues difícilmente va a poder interpretar un texto, ¿sí? Y posiblemente, generalmente lo que sucede, y veíamos los datos de la vez pasada, solamente de 1000 personas en Colombia, 3 tienen un nivel de lectura crítica. Nosotros, la idea es que podamos llegar a ese nivel de lectura crítica, pero eso va a ser un proceso que lo voy a explicar a continuación. Entonces, supongamos, muchachos, y quiero que aquí me ayuden, por favor, eh, eh, para ir avanzando, porque esto yo ya lo he explicado. Entonces, les voy a pedir que me confirmen si están viendo el rombo a través del chat. Sí, sí, se ve claramente. Listo, buenas noches. Entonces, piénsese en el momento en que yo le estuve narrando, ¿sí? Yo le estuve narrando mi experiencia con esa exposición, ¿sí? Y yo partí de algo inicial, es decir, partí de este punto, ¿cierto? Partí de este punto. Hasta ahí, yo no conocía a Antonio Rivera, yo no sabía cuáles eran sus obras. Pero luego tuve este proceso, que es básicamente como un camino. Imagínese que usted es un automóvil. Imagínese que usted es un automóvil aquí, como sea dibujado. Y usted va caminando. Este proceso que usted está haciendo es un proceso que nosotros denominamos experiencia, que lo vamos a denominar como una E, ¿sí? Esa experiencia que yo tuve de conocer, venga, este man cómo está poniendo los colores, por qué me gustan los elementos que coloca en la obra, etcétera. Eso es lo que nosotros conocemos como experiencia. Luego de haber tenido esa relación, esa vinculación con esa obra de arte, y lo pongo con cualquier obra de arte, imagínese usted mismo mirando una obra de arte. Imagínese usted no solamente una obra de arte, no solamente un cuadro, sino imagínese viendo, por ejemplo, una película. Imagínese usted leyendo una noticia de prensa. Imagínese usted viendo, nosotros poníamos el ejemplo de Gavilanes, que es una novela con ese tipo de recursos, llamémoslo así. Luego de haber tenido esa experiencia con Antonio Rivera y de no haber entendido nada, yo me posicioné en el segundo nivel, que es la cumbre, podríamos denominarlo como la cumbre.
Entonces aquí, la cumbre. Entonces, Andrea Isabel nos cuenta que llegamos, que este nivel que aquí ya vamos, podríamos decir, este es el primer nivel, ¿no? Y este es el segundo nivel. Este nivel es muy importante. No hay que por así decirlo, por debajearlo, sino que es un nivel muy importante. Y es el nivel en donde yo hago lo que hemos denominado como la interpretación. La interpretación. ¿Listo? Ya ahorita voy a explicar de manera muy resumida lo que es la interpretación, pero la idea es que nosotros podamos vincular y podamos entender la diferencia a la terminación de este curso, de este módulo, la diferencia entre este segundo nivel, y aquí va lo importante, muchachos, muy atentos, y lo que vamos a entender como tercer nivel, que es el nivel de la comprensión. Que lo vamos a, aquí no me voy a tardar mucho tiempo. Comprensión. Entonces, hablábamos del segundo nivel, interpretación, y tercer nivel, comprensión. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí es claro, porque aquí en el elemento de la interpretación, básicamente piénsese, usted termina una película, posiblemente usted haya entendido algunos elementos de la película, pero posiblemente usted tenga una experiencia distinta cuando vuelva a ver la película, posiblemente. ¿A través de qué? Entonces usted, posiblemente yo me vi una película de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que hice fue indagar sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces quise volver a ver la película para revisar otros elementos o otras cosas que yo no había entendido. Ese ejercicio que yo hice es otro nivel de la experiencia. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero la idea es que podamos revisar la diferencia entre comprensión e interpretación. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí es claro, muchachos, me pueden confirmar ahí por el chat, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí, exacto, Andrea. Interpretación y último, comprensión. ¿Listo? Entonces, usted se preguntará, por Sí, ejemplo, qué pena, Andrés, una pregunta. dime, ¿aló? ¿Me escuchas? La primera parte, ¿me escuchas? La primera parte no me quedó clara sobre el tema de la E, que es como el inicio de algo o cómo es el empezar. Ok, ya vamos para allá. Entonces, seguimos aquí en la explicación, ¿no? Entonces, yo les hice la explicación a través de un ejemplo. ¿Listo? Entonces, este soy yo. Vamos a ponerle de una manera muy, muy clara porque si usted entiende esto, va a tener seguramente una experiencia distinta con el arte y con los textos. Entonces, yo estuve en una galería de arte y me puse como ejemplo, ¿sí? Entonces, mi primer acercamiento con esa obra de arte fue, venga, es que yo no sé qué significa esa obra de arte, ¿cierto? Pero yo me voy haciendo una idea, de lo que podrían ser esos elementos, de cuál es el objetivo del autor. El primer nivel. Espera. Vamos al rombo otra vez y te lo explico. Entonces mi experiencia con ese tipo de cosas, lo que hice es primer nivel y luego tuve una experiencia con esa obra de arte. La E es experiencia, ¿listo? Experiencia. ¿Por qué? Porque es una experiencia, porque me empezó a interesar ese tipo de cosas. ¿Sí? Me dije, uy, venga, puede que este autor me diga algo sobre mi realidad o esté diciendo algo sobre las cosas que a ese autor le preocupan. ¿Sí me hago entender ahí para el que me preguntó? Sí, Cristian. Sí, ya te comprendí, ahora sí. Entonces, claro que yo no estoy desconociendo que esto no sea un tema complejo. Pues, obviamente puede sonar un tema que es muy complejo de entender, pero la idea es que
podamos diferenciar, al menos, entre interpretación y comprensión. Entonces, aquí nos paramos dentro de la interpretación, ya vamos a ver qué es la interpretación, ¿listo? Entonces, vamos a pasar a esa explicación que tuvimos con este autor, que ya no voy a nuevamente tomar ese ejemplo porque ya lo vimos. Entonces, decíamos y analizábamos la visión que tenía este autor que se llama Charles Sanders Peirce, ¿sí? Un autor que trabaja el tema de la interpretación. Entonces, él tiene esta definición sobre la interpretación, ¿cierto? Que la estábamos revisando la clase pasada. Entonces, él la divide en 3 elementos importantes. El primero, el signo. El segundo, el objeto. Y el tercero, la interpretación o el intérprete. ¿Listo? Entonces, signo, objeto, intérprete. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? Santiago, sí, ya voy con el ejemplo específico, ¿listo? Entonces, pongámonos un ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos los 3 elementos del proceso de interpretación, ¿no? Entonces, el primero es el signo, que va a ser representado con la lluvia, ¿vale? El segundo es el objeto, que va a ser representado con, sí, la lluvia. Acá podríamos denominar a este mejor nubes negras, que se ven a través de la ventana. Este va a ser el objeto, que es la lluvia, y en este caso, piense que este es usted, ¿sí? Este señor. Entonces usted está viendo la ventana y usted vio nubes negras, ¿cierto? Entonces usted asocia inmediatamente eso ¿a qué? Alguien que me diga y me ayude ahí. ¿A qué lo asocia? ¿Usted a qué asocia este tipo de fenómeno de ¿Que nubes va a llover? negras? ¿Mal clima? Exacto. Entonces, aquí está el ejemplo. El objeto en este caso es la lluvia, ¿no es cierto? Hasta aquí vamos, ¿cierto, Santiago? ¿Me comprendes? Listo. Perfecto. Entonces, supongamos que este eres tú, Santiago, digamos. Yo veo las nubes negras, lo asocio con la lluvia, que fue el objeto, y mi interpretación es salir con un paraguas. ¿Para qué? Uno, ¿por qué toma un paraguas? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Uno Para por qué evitar toma la un lluvia. paraguas? Para evitar la lluvia. Entonces, lo que nos dice Peirce es que la interpretación tiene que ver con una acción que se realiza en relación a un signo y a un objeto. ¿Listo? Eso es lo que va a entender Peirce como interpretación. Entonces, yo como sujeto, Santiago, veo nubes negras, lo asocio con la lluvia y llevo una sombrilla. ¿Para qué? Para no mojarme. Ese es el efecto de la interpretación. El segundo elemento y aquí vamos con un ejemplo, entonces, para Santiago. Entonces, ¿qué estás viendo en la imagen, Santiago? Acá, en la ventana, supongamos que está la ventana de tu cuarto. ¿Qué estás viendo ahí, aquí, en este ejemplo? Niños, exacto. Niños, ¿qué más ves? Hay un elemento importante ahí. Niños jugando. Bien, muy bien. Si ustedes ven esto por la ventana, ustedes lo ven, ustedes asocian esa imagen con lluvia. Pregunta clave ahí. Pregunta clave. No. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? ¿Usted podría asociar esta imagen que usted ve a través de su ventana con la lluvia? ¿Qué creen para los demás? Pues podrían estar jugando bajo la lluvia, ¿no? O disfrutando de la lluvia. Puede ser, pero en este Están, caso, están en este caso, jugando sí, dime. eh, por medio del sol, están tomando el sol, por decirlo así, de un buen clima, disfrutando un buen clima.
Exacto, muy bien. En este caso, la visión general es que no podríamos decir, obviamente, que esta imagen, espérenme un momento, que esta imagen del campo donde los niños están jugando, pues tenga que ver la lluvia. Ahora, la pregunta clave, muchachos, y esto quiere decir que si ustedes dan con el resultado, es porque usted ya entendió qué es la interpretación. Entonces, si yo veo esto por la ventana, ¿qué objeto me imagino? ¿Qué objeto me imagino? En vez de la lluvia. ¿El sol? Exacto, el sol, porque yo no, como yo les digo, entonces es una relación que yo hago cognitivamente con mi realidad. Entonces, en vez de ver la lluvia, pues lo asocio con el sol. En este caso, la siguiente pregunta es, usted que acaba de ver, que asocia eso con el sol, ¿usted llevaría una sombrilla? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? No. Bueno, aunque hay gente que sí lo utiliza para evitar también el sol. Exacto. Vea, acá hay un Yo comentario. tengo, Dime. Andrés, una cuestión que lo noté en la clase pasada, es sobre la claridad del lenguaje, ¿no? Entonces Dime, Álvaro, que es que no te escucho muy bien. se denominaba sombrilla o paraguas. Paraguas para la lluvia y sombrilla para el sol, para hacer sombra. Entonces muchas veces confunde la interpretación. Ok, ok. O sea, me estás... ¿Cómo así, Álvaro? No te comprendo muy bien. Es que no se le escucha muy bien. Bueno, En la clase pasada se nombraba sombrilla y paraguas con el mismo significado. En realidad la sombrilla es para el sol y el paraguas para el agua. Eso en cuanto exacto, pero a la generalmente... claridad de las palabras, ¿no? Claridad del lenguaje. Exacto, muy bien. En este caso, lo que yo conozco de manera cotidiana es que nosotros le llamamos sombrilla. O al menos eso es lo que hago yo. Yo páseme esa sombrilla o me llevo la sombrilla y no hago esa diferencia, pero esa distinción es importante, es también importante. Gracias por ese aporte, Álvaro. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿usted llevaría sombrilla, sí o no? Por acá me dicen, creo que ya respondieron esa pregunta. Obviamente, Sí, claro. Santiago nos No, dice, no. para jugar fútbol, no. ¿Qué tendrá que ver formas de nombrar una sombrilla? Sí, para no quemarme la cara. Bueno, en este caso, pues si usted no está, o sea, obviamente, si usted quiere participar del juego con los niños, pues usted no va a llevar una sombrilla. En cambio, ¿usted qué hace? Por ejemplo, usted pues obviamente, pues va a tener una actitud similar a la que yo voy a colocar a continuación, que es básicamente como dispuesto para hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, ¿qué es eso de interpretación? Pues la interpretación es la acción que usted hace con respecto a la relación entre un signo y un objeto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Sí, sí, se entiende claramente. Para pasar. Sí, profe. Perfecto. Súper. Entonces, volviendo nuevamente a nuestra figura del rombo, ¿ya se comprende más o menos? Entonces, nuestra figura del rombo, que obviamente para Santiago le parecía muy complicada de entender, la interpretación es todo ese proceso que acabamos de hacer, ¿cierto? Y que finalmente llegamos a esta cumbre. Eso es la interpretación. Es decir, básicamente, una idea que yo me hago con respecto a un signo y un objeto. Profe, ¿cuáles pueden ser los signos y los objetos? Pues básicamente todo puede ser un signo y un objeto, absolutamente todo. En este caso, la pregunta que yo les haría es, ¿ustedes creen cuál sería, en el caso que yo les conté de mi experiencia personal, cuáles creen? ¿Cuál creen que sería en este caso el objeto? Empecemos por el objeto.
¿El profesor? Dice, ¿quién habló? ¿Quién habló ahí? Andrea. Andrea, la pintura, nos dice Álvaro. Exacto, es la pintura el objeto. Porque Sí, recuerden que el cuadro. el intérprete siempre es el sujeto que está mirando, ¿cierto? El intérprete que está mirando, ¿vale? ¿Cuál sería entonces el signo? El signo como tal. Que me ayude. El personaje, o sea, la persona que lo está observando. Recuerden que el intérprete es el personaje. En este caso, el objeto es la obra de arte y el signo sería, pues, el contenido, es decir, lo que quiere hacer el autor, lo que nos quiere explicar, ¿vale? Exacto, Daniel nos dice el contenido de la obra. Perfecto, listo. Ahí se entendió completamente el ejemplo. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta relacionada a lo que estamos trabajando? No, profe. Perfecto, perfecto, listo. Yo Mientras quería agregar tanto, algo, es respecto a la pintura, y- que en la parte de arriba vemos un nombre, un título, y ese título en latín se puede deducir algo de la misma pintura, ¿no? Porque habla de beatitud y habla de tentación. Exacto. Entonces, en ese caso, lo que tú haces cuando te acercas a una pintura. Entonces, yo siempre quiero que usted piense en un momento, lugar específico. Entonces, lo que a usted le va a aparecer generalmente en el IFEX, obviamente, pues no va a ser una pintura, una película, pero sí le va a aparecer un texto, ¿no es cierto? Y ese texto, pues va a estar relacionado con una imagen, ¿de verdad? Ahora, lo que hace ese texto, lo que hace ese texto es, o lo que busca ese texto, o el IFEX, o el que crea la pregunta, es que usted pueda establecer, en primer nivel, el nivel de la interpretación. Es decir, lo que usted, cuando usted lee la pregunta del IFEX, usted va a empezar a decir, uy, venga, esto posiblemente tenga que ver con esto. Esto posiblemente esté relacionado con esto. Entonces usted va creando como una idea de lo que sería esa pregunta, ¿sí? Luego, el segundo nivel es el nivel de la comprensión. Es decir, usted va a decir, uy, bueno, posiblemente la pregunta no vaya por este lado, sino por este. Esos elementos de la comprensión son elementos que nosotros vamos a ir trabajando. Pero lo que yo quiero que usted le quede claro en este momento es que en todo momento usted hace un ejercicio de interpretación con lo que sea, con lo que sea. Lo que sucede con ese tipo de exámenes es que generalmente no sabemos diferenciar o nos equivocamos con la respuesta cuando solamente nos quedamos en el nivel de la interpretación. Entonces yo digo, uy, bueno, entonces puede ser la A, puede ser. Es decir, puede que sea la A, pero en realidad no estoy haciendo un proceso cognitivo. ¿Me hago entender? Entonces nosotros vamos a ir, yo lo puse como un ejemplo, por así decirlo, práctico, pero en realidad cuando ustedes nos acerquemos a las preguntas tipo IFEX, les vamos a ir viendo que en realidad tiene sentido. Entonces, bueno, aquí un ejercicio para todos y esto es un lema, esto es como una especie de refrán budista. Y ese refrán nos dice, si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? ¿Ustedes qué piensan? Basado en la explicación que yo acabo de darles, de la interpretación. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen, muchachos? Nuevamente, entonces, Bueno, yo creo que en el caso del sonido que produce el árbol al caer, es independiente de que haya alguien o no haya alguien para oírlo. ok. ¿Quién más quiere participar? Pues yo opino lo mismo que José. un compañero. No tiene nada que ver una persona acompañado del sonido.
Entonces volvamos a leer el refrán. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Aquí en el chat, ¿qué nos dicen? Sí, sin importar que no haya nadie en el momento, sí hace algún sonido al caer. Bueno, bueno, bien. No importa si alguien está o no, el árbol cae y suena, cae y suena. Ujú. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dice que sí o que no? Para mirar cuál sería la respuesta según la explicación que acabamos de hacer. Exacto, Joshua, gracias por esa aclaración ortográfica. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Por ahí hay varios que no han participado. Yo creo que ahí tendemos a la pregunta del sí. Según la explicación que yo les acabo de hacer, en este caso, si no hay un oyente, es decir, un intérprete, no habría sonido, no habría sonido, ¿vale? Entonces, obviamente, pues es un ejercicio esquemático. Joshua nos dice que cree que no. ¿Por qué, Joshua? ¿Por qué crees que no? Joshua, si quieres, habilita tu micrófono. Porque no hay quien lo escuche. Exacto. La pregunta es, no, el sonido no hace ningún sonido porque no hay nadie que esté ahí, es decir, un intérprete, una persona como nosotros que pueda escucharlo. ¿Listo? Obviamente, no importa si alguien está o no, el árbol cae y suena, solo que no hay evidencia de él, pero eso no significa que no hubo sonido. Natalia Fonseca, bien, es una interpretación sobre el refrán, pero la idea es que si nos ajustamos a la explicación que acabamos de hacer, recuerden que siempre debe haber una persona, podríamos decir un hombre que pueda interpretar o una mujer que pueda interpretar el sonido, es decir, que pueda escuchar. Entonces, vamos a irnos a unos ejemplos. Santiago, o sea, según esto, si no hay alguien presente, ¿no hubo un ruido? Exacto. Si un animal escuchó el ruido, no cuenta. En este caso no cuenta, porque recuerden que lo importante es la interpretación. Por eso les estoy poniendo el ejemplo de, suponga que usted está viendo esa imagen, la imagen de los niños jugando al fútbol. Supóngase que usted está viendo eso a través de su ventana. Usted como sujeto asocia solamente que usted pueda salir a participar de ellos del deporte, salir a trotar, ¿vale? Es eso, ¿listo, muchachos? Solo cuenta si hay alguien para narrarlo. Exacto. Entonces, ese es el primer nivel de la interpretación. Entonces, vamos a un ejercicio práctico, muchachos. Aquí, ustedes que ven en la imagen, ¿qué podrían asociar esa imagen que yo les presento ahí en la pantalla? Una persona preparando algo de comer. Sí, bien. Olfato nos dice por acá Álvaro. ¿Qué más, muchachos? Esta imagen, ¿qué nos dice? Nos dice machismo, nos dice por ahí Santiago. Bien, bien, bien. ¿Sí ven? Ella está oliendo lo que cocina. Podría ser, Joshua, aquí tienes para aportar en relación a esa fotografía. Entonces, hay ya varios, siendo una fotografía normal que yo saqué de Google, yo solamente puse cocinar, la copié y lo que hace es inmediatamente generar una qué. Alguien que me diga, ¿qué es lo que generó en ustedes aquellos que participaron? Una opinión, nos dice Santiago Molina, una interpretación, exacto. Hambre, yo solo le dio hambre, a mí también ya está haciendo como hambre. No mentiras. Ya nos quedan 15 minutos para aprovechar de esa deliciosa comida de la casa. Diferentes formas de interpretar, nos dice Natalia. En efecto, muchachos. En apariencia, una imagen tan sencilla siempre nos va a decir algo. Entonces, a algunos les pareció una persona cocinando, olfato, machismo.
Y aquí vamos a ver unos ejemplos de lo que podríamos llamar una interpretación sobre lo que sería la cocina. ¿Listo? Ya que no hay un contexto, se puede interpretar de varias formas. Muy bien, Natalia. A eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar. Entonces, de la cocina, por ejemplo, de esta imagen tan sencilla, hay interpretaciones muy famosas, como por ejemplo la de Martha Rosler, que es un artista que creó esta obra de arte. Esta obra de arte se llama Semiótica de la cocina. Y pues vamos a ver esa obra de arte. Entonces, para que esté pendiente, yo se lo voy a compartir a través del chat y la vamos a ver. A ver, usted, para que usted vea la interpretación que ella hace con respecto al concepto de cocina. Ella es una artista muy famosa, si usted la quiere revisar, tiene varios ejercicios artísticos muy interesantes. Entonces, este video que les voy a enviar a continuación dura alrededor de 6 minutos. Lo vamos a adelantar hasta el minuto 3 y vamos a ver, vamos a analizar cuáles son los elementos importantes de ese video. ¿Listo? Entonces vamos a darnos 3 minuticos rápidos para no perder mucho tiempo. Y ahí se los dejé para que puedan acceder a él y puedan revisar qué elementos
¿Listo, muchachos? No sé si ya lo vieron, confirmen ahí con un sí en el chat. Para los que ya lo vieron. Sí, sí, ya terminé, acabo de ver. Ok, vale. Bueno, la pregunta es muy sencilla, muchachos. ¿Qué vieron en el video? Elementos importantes que usted considere como, uy, venga, profe, esta señora está haciendo una crítica a qué. ¿Qué está haciendo ahí Marta Rosler? ¿Qué creen que está haciendo? Es decir, ¿ustedes creen que es lo mismo esa obra de arte, ese performance, ese video que acabamos de ver con esta imagen? ¿Es exactamente lo mismo? Recuerde que el tema es la cocina, ¿no? No, profe, Entonces, ¿ustedes creen que Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntame. porque por ejemplo en esta imagen que estamos observando en la pantalla se ve el gusto, el placer de cocinar. En el video se nota que no le gusta, que no le nace, como que explica los materiales como sin gusto. Ok, bien, bien. Esa es una muy buena descripción. Excelente. Punto ahí para ti. Excelente, muy bien. Otro que nos ayude ahí. Bueno, es el argumento de Daniel es muy interesante también, pero alguien que pueda habilitar su micrófono que no haya hablado, que quiera dar su opinión con respecto a la pregunta. Bueno, entonces, mientras se animan, aquí hay un comentario interesante de Natalia. Empecemos por Natalia. No es lo mismo, siento que la imagen de la chica disfruta y en el video se ve que lo está haciendo obligada. Bien. Daniel nos dice, demuestra la opresión hacia la mujer. Según leí en la descripción, Marta Rosler interpreta a una ama de casa y hace una burla hacia el programa de la chef Julia Child. Bueno, eso no lo sabía. Veo pues, Daniel, excelente. Coraje, rabia, desagradable. Ese es un ejemplo de una interpretación sobre un concepto cotidiano para nosotros, que es la cocina. Entonces lo que hizo Marta Rosler fue que hizo qué, ¿de qué hemos hablado? Hizo una interpretación sobre lo que para ella significa la cocina, ¿cierto? En este momento yo podría decirle a usted tiene estos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que pues, la idea es que ustedes lo pueden revisar, que es un ejemplo también del mundo del arte, que es, este es un video de alrededor de 5 minutos en donde este autor, no sé si ustedes conozcan este autor, déjenme ahí por el chat si ustedes conocen este autor o lo reconocen, sería chévere que me contaran. No, nos dice Joshua, los demás, no, nos dicen por ahí, no. Bueno, este autor se llama Andy Warhol. Es un pintor estadounidense de los años 90, muy conocido, muy conocido, que creó lo que nosotros conocemos como pop art. Pop art. Entonces, si usted quiere revisar qué es el pop art, revíselo. Yo les voy a dejar ahí el link de Warhol. Este es un video en donde Warhol hace su interpretación sobre lo que para él significa la cocina. ¿Listo? Y esos son dos ejemplos. En el mundo del arte vamos a tener una infinidad. Pueden ser videos, pueden ser performance, pueden ser textos. Ahí nos dice yo en la película Hombres de Negro hace una parodia de él. Sí, es cierto, completamente cierto. Entonces, voy a dejarles ese video y para que lo revisen después de que termine la sesión. Ahí se lo envié solamente a Daniel, perdón. Entonces, lo que hace Warhol es hacer una performance o un video de 5 minutos comiéndose una hamburguesa.
Entonces lo que va a reseñar ahí es su interpretación sobre el significado que tiene en un momento histórico específico el concepto de cocina, ¿vale? Entonces va a dar su interpretación y ahí lo va a ejemplificar en 5 minutos. Esa es una obra, un video que va a aparecer en una película que se va a llamar 66 imágenes sobre los Estados Unidos, en donde solamente nos va a aparecer imágenes que vinculan a la cultura estadounidense y cómo esa cultura estadounidense en los años 90 se percibe, es decir, se autopercibe a sí misma. Entonces empiezan a mostrar el proceso de industrialización, imágenes así muy claras, y por supuesto no podría faltar pues la imagen que tienen allá de la cocina, que está asociada pues a lo que nosotros conocemos como comida chatarra. La invitación, muchachos, es que en todo momento, todo ejercicio cognitivo, usted puede hacer un ejercicio de interpretación todo tiempo sobre cualquier concepto, absolutamente. El problema es que eso, digamos, tiene algunas limitaciones, y son las limitaciones que nos da la sociedad a nivel cultural sobre lo que es la cocina, sobre lo que puede ser jugar en el parque, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, muy chévere, muchachos. Ahí nos dice Natalia, hay que tener en cuenta que en el mundo del arte cada imagen, pintura, es la imagen que tiene el artista sobre un tema en específico. Exacto. Hasta el momento, muchachos, pues hemos llegado al nivel de la interpretación. Es decir, yo todavía no les he mostrado una imagen para saber ustedes cómo interpretan esa imagen, sino lo que les he mostrado es básicamente algo muy sencillo y algo que damos por sentado todo el tiempo. Y es que en todo momento estamos interpretando. Y para terminar, les voy a mostrar, pues vamos a seguir con este ejemplo para que podamos dar terminada la sesión. Yo no sé si hasta aquí haya alguna duda, muchachos, relacionada a lo que hemos visto. Y pues quiero saber si han entendido el objetivo de estas clases, que son teóricas. Ya vamos a pasar a algo mucho más práctico, pero la idea es que esto nos quede claro. Santiago Molina, cuéntanos. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho, cuéntame. Es que yo quería como que pasáramos más a lo, no sé, como a lo de más de comprensión lectora, de cómo saber interpretar algunas cosas, porque yo siento que como aprendizaje de ver las imágenes y de interpretar y dar nuestra opinión y dar nuestros conceptos es como algo más como de nosotros, o sea, como que uno no puede como hacerle pensar a otra persona como qué paso hay que seguir para tú interpretar alguna cosa o entender algo, sino es algo que simplemente cada persona tiene, pues cada uno tiene su forma de interpretar las cosas. Exacto, esa es una muy buena duda. Por ahí hay más participaciones. Cristian, cuéntanos. Sí, como comentaba nuestro compañero ahora, que pues el tema es como hacen los psicólogos, ¿cierto? Cuando quieran hacer un test de Russell, no sé si has escuchado alguna vez de esa temática, que utilizan para como evaluar el tema de las imágenes y pues así descartar como una visualización de la vida cotidiana, el conocimiento que nosotros tenemos, a ver y plantear una imagen. Básicamente es algo parecido, ¿cierto? ¿O estoy erróneo en ese sentido? Ok, aquí sucede que pues esto va relacionado con todo, ¿no? A veces a mí me parece complicado no tener las herramientas necesarias como para poder acceder a un texto. Entonces, si yo no sé diferenciar entre lo que es la interpretación, que es lo que acabamos de ver, que no es solamente una opinión, no es solamente decir qué es para mí la cocina, no es solamente eso, sino como les decía, es un proceso, es una experiencia que usted tiene con algo, puede ser una obra de arte, una novela, etc. Pero esa interpretación se reproduce socialmente, es decir, su concepción sobre la cocina
tu concepción sobre la vida se reproduce y eso va generando nuevas interpretaciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pasar al segundo nivel, que es obviamente el que a nosotros nos interesa, que es el nivel de la comprensión. Pero antes es muy importante delimitar ese nivel de la interpretación, porque a veces nos quedamos a ese nivel, ¿listo? Entonces ya vamos a ir avanzando en relación a la comprensión para que no se afane, ¿listo? La interpretación es personal o se basa en hechos. En este caso, pueden ser las dos cosas, Joshua. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando, no sé, cuando tú estás en una entrevista de trabajo, ¿cierto? Eso es un hecho específico. Pero tu interpretación sobre lo que ha sucedido es personal, individual, así como la del que te entrevistó, ¿cierto? Eso es un ejercicio de interpretación de un hecho específico que en este caso sería la entrevista, ¿vale? Entonces, la idea, muchachos, es que no nos afanemos porque ya vamos a pasar al nivel de la comprensión, ¿listo? Pero pues antes teníamos que pasar por esto para poder diferenciarlo, ¿listo? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, muchachos. Ya mañana vamos a pasar al segundo nivel porque lo que vamos a ver aquí, y ya con esto terminamos, es que, digamos, aquí en este nivel del rombo, estábamos acá, pasamos acá, ¿cierto? Pasamos acá y luego vamos a intentar llegar acá. El nivel de la comprensión es algo que está relacionado con la interpretación, porque generalmente lo que hacemos es solamente quedarnos en este nivel, el nivel de la interpretación, como les digo. Esto es un proceso arduo, que hay que hacerlo a través de un trabajo específico con ejercicios de lectura, con ejercicios de imagen, con ejercicios de video, pero generalmente cuando tenemos mejores procesos de comprensión, pues, ¿qué va a suceder? Que nuestro nivel de interpretación con respecto a unas imágenes, a unas obras de arte, pues va a ser mucho mejor. Es decir, voy a tener mejores herramientas para que mi interpretación, pues, tenga más, por así decirlo, más elementos. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, agradecemos a todos por su asistencia. Recordarles que pues, nos vemos el día de mañana y mañana vamos a trabajar un tema muy interesante relacionado a un ejercicio práctico. ¿Listo? Que pues vamos a ver qué tal nos va con eso. Entonces, nos vemos mañana, muchachos, y muchas gracias por su atención. Y recuerden que mañana vamos a tener la posibilidad de revisar todo lo de la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana y hasta luego.